Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, madres. Gracias por estar. Ya saben que son un orgullo para todos nosotros y nosotras. Buenas tardes, diputado provincial Lucho Moreno, que también nos acompaña. Buenas tardes, Daniel, nuestro vicerrector. Buenas tardes, estudiantes de esta universidad. Buenas tardes, concejales de Unidad Ciudadana. Buenas tardes, consejeros escolares. Buenas tardes, militantes de las organizaciones que integran Unidad Ciudadana. Buenas tardes, Ariel. Buenas tardes, Axel Kichiloffer, Mar del Plata. Y buenas tardes, sindicatos. Estuvimos hoy a la tarde con ellos. Buenas tardes, jubilados y jubiladas. También estuvimos en la Puerta del Cambio. Buenas tardes, comerciantes. Buenas tardes, responsables de pymes, empresarios. Buenas tardes a todos los que integramos este gran colectivo, que estamos construyendo este gran sujeto colectivo. Primero quiero agradecer a Paula Meschini y Ana Hermosilla, las decanas de las facultades de Psicología y de Trabajo Social, porque acá había un teórico en este momento y tuvieron que acomodar a sus estudiantes y podemos estar acá por el gesto generoso de esas compañeras que nos permitieron estar acá en esta charla, así que gracias. Y después yo no quiero ser muy larguera, pero voy a arrancar leyendo unos datos económicos porque está Axel Kichilov y entonces yo que siempre quise ser profesora y no lo fui. Voy a leer algunos datos económicos para que prestemos atención y nos escuchemos un poquito. En un año han reducido el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, congelados salarios a culatazos mientras los precios suben, elevando la desocupación al récord del 9%, prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos. Han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial. Los resultados de esta política han sido fulminantes. El consumo de alimentos ha disminuido en el 40%, el de la ropa más del 50%, el de las medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Han reducido el presupuesto de la salud pública, ciudades a media luz, millares de cuadras convertidas en un solo bache. Un descenso del Producto Bruto que orilla el 3%, una deuda exterior que alcanza los $600 por habitante, una inflación anual del 400%. Todas las funciones creadoras y protectoras del Estado se atrofiaron hasta disolverse en la pura anemia. Dictada por el Fondo Monetario Internacional, la política económica solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales. El espectáculo de una bolsa de comercio donde en una semana han sido posible para algunos ganar sin trabajar el 100 o el 200%, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes, la rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora. Son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el festín de los corruptos. Estos datos, compañeros y compañeras, son datos que están expresados en la Carta a las Juntas de Rodolfo Walsh. Son datos escritos y denunciados el 24 de marzo de 1977. Por eso yo quiero arrancar diciendo que nosotros no tenemos el desafío de construir una alternativa popular, nacional y democrática. Tenemos la responsabilidad y la obligación de hacerlo, porque sabemos que cuando estos programas de miseria planificada vienen a la Argentina en su forma de modelo neoliberal,
castigan tanto a nuestro pueblo que después es muy difícil salir del infierno. Por eso, para arrancar, quiero decir que estamos hoy acá, todos y todas, para construir esa alternativa, para construir y hacernos cargo de esa responsabilidad, que es la responsabilidad de construir una Argentina para todos y para todas, una Argentina que comprenda a las grandes mayorías. Por eso, acá en esta facultad, que como decía Ariel, conocí en carne propia el neoliberalismo en esta universidad, cursé desde 1995 hasta el 2000, que me recibí en el cuarto piso de este mismo edificio. En esta facultad vi las consecuencias del modelo neoliberal de los 90. En esta facultad vi como mis pares, mis compañeros, generacionalmente mis compañeros de edad, viajaban a otros países para construir su historia. En esta facultad vi cómo fueron cerrando uno a uno los comercios de la calle Juan B. Justo. En esta facultad vi el intento por arcerar la educación universitaria y dejarnos a todos y a todas los que no pudiéramos pagar sin la posibilidad de tener un título. En esta universidad vi cómo Mar del Plata fue la ciudad con 25 puntos de desocupación. Este es el modelo neoliberal que vi mientras que estaba acá, cursando en esta universidad. Por eso quiero arrancar diciendo que todo eso en ese tiempo también nos ponía en un lugar protagónico, en un lugar de resistencia. Pero ¿saben qué? En los 90 la resistencia era sindical, era estudiantil, incluso la resistencia era desde las canciones de rock nacional. Sin embargo, la resistencia no la construíamos desde los espacios políticos. Y me parece que ahí tengo que decir que al poquito tiempo de irme de esta facultad, vino un 25 de mayo del 2003. Y fue ahí cuando ese gran compañero, ese inmenso compañero, nuestro compañero Néstor Kirchner, nos propuso resistir siendo parte de la política y nos propuso ser parte de la política y resistir gobernando, construyendo transformación desde el Estado, construyendo igualdad desde el Estado. Entonces, compañeros, los que resistimos a los 90 desde lugares periféricos a la política, nos sumamos de lleno en el 2003 a la política y por eso estamos todos acá. Y por eso hoy el tiempo de resistencia a este modelo neoliberal es bien distinto. Por eso yo digo que el modelo neoliberal, o por lo menos en los 90 yo aprendí saben que no hablo en inglés, pero vieron que en los 90 era todo light. Para mí el modelo neoliberal es light. Y ahora este nuevo modelo neoliberal nos sigue proponiendo recetas light. Light en términos de educación, si no, no tendríamos una gobernadora que cierra escuelas, que cierra bachilleratos de adultos, que une aulas para que haya menos secciones para que los pibes estudien. Tiene recetas light en relación a la salud, ¿no? Hoy estábamos en la puerta del PAMI, sabemos lo que nos está pasando a los que tenemos IOMA. En términos de salud, cuando ya el programa Remediar parece como un título, digamos, nostálgico de un tiempo en donde los medicamentos y el acceso a los medicamentos tenía que ver con la posibilidad de tener una calidad de vida, una vida digna. También creo que es light en relación al Estado de Derecho. Cada vez que nos juntamos pedimos por la libertad de Milagros Sala y de cada uno de los presos políticos. Es una receta tan light, la del Estado de Derecho, que ahora parece que el linchamiento es una medida ejemplificadora en términos de reparar el delito. Ahora parece que la policía puede investigar, juzgar, condenar y asesinar a quienes roban. Ahora parece que los opositores pueden estar presos. Ahora parece que todo eso está legitimado en nuestra subjetividad porque, bueno, este modelo neoliberal
propone este tipo de Estado de Derechos. Entonces, digo, me parece que esta propuesta de modelo, esta propuesta neoliberal, nos pone en un estado de alerta. Pero un estado de alerta donde la noche neoliberal ya no puede ser como la noche de los 90 y mucho menos como la noche de la dictadura cívico-militar. Tiene que ser una noche más corta, compañeros. Y esa noche más corta se construye desde la política. Esto que Néstor y esto que Cristina nos invitaron a hacer a cada uno de los que estamos acá. Y por eso desde las organizaciones políticas, sindicales, desde los organismos de derechos humanos, desde los artistas, por eso desde las organizaciones estudiantiles, desde los centros de estudiantes, por eso cada uno de nosotros tenemos la gran responsabilidad de construir este tiempo donde la política ordena la construcción de esta alternativa. Y por eso, compañeros, creo que este modelo neoliberal que por suerte los más chicos no, pero que los más grandes como yo o un poco más grandes tenemos en algún lugar enquistado en nuestro ser, en algún lugar este modelo se anida, en algún lugar nos queda alguna cosa neoliberal que nos hace pensar que nos podemos salvar solos, que nos hace pensar, que nos hace construir un sentido donde incluso hay compatriotas que empiezan a dudar y creen que no se merecían los remedios, que no se merecían las vacaciones, que no se merecían las netbooks en las escuelas, que no se merecían un lugar en esta universidad. Por eso, compañeros, nuestro esfuerzo desde la organización, nuestro esfuerzo desde la resistencia, es construir esa alternativa que decíamos en este título de esta charla. Y este esfuerzo lo hacemos empoderados sabiendo que al modelo neoliberal lo tenemos que terminar y lo tenemos que sacar de nosotros mismos, pero también de la Argentina, el 10 de diciembre del 2019. Y eso requiere que cada uno de nosotros estemos a la altura de este tiempo nuevo, porque este tiempo nuevo es un tiempo de resistencia, pero es un tiempo donde estamos empoderados, es un tiempo de resistencia, pero es un tiempo con memoria, es un tiempo donde los 12 años y medio de Néstor y Cristina nos permiten imaginar, pensar y contar que es posible. Es un tiempo donde cada una de las cosas que le decimos al otro la decimos desde el absoluto convencimiento. Yo me acuerdo en esta universidad en los 90, donde había palabras que habían pasado de moda. Ya no se decía patria, ya no se decía pueblo, ya no se decía trabajadores, ya no se decía industria. Bueno, compañeros, ese gen neoliberal que queda todavía arraigado en alguna institución, en alguno de nosotros mismos, en alguna práctica política, porque la peor receta light de este modelo neoliberal es la oposición light. Esa es la peor receta light. Nosotros somos opositores porque estamos convencidos, compañeros, estamos absolutamente convencidos que se puede construir otro modelo. Y estamos tan convencidos porque lo construimos, porque sabemos que lo podemos contar, porque sabemos que lo tenemos que mejorar y para eso estamos todos y cada uno de nosotros y de nosotras. Por eso, compañeros, desde el lugar de resistir al neoliberalismo, pero de la responsabilidad y la obligación de construir una alternativa política, estamos hoy en el aula magna de la universidad que, como decía recién Ariel, tiene en su puerta un mural que dice que nos devuelvan los 30.000 colores que hoy ya no están. Bueno, compañeros, miren si no nos han devuelto Néstor y Cristina esos colores en forma de derechos, en forma de dignidad, en forma de autoestima, en forma de cariño, en forma de amor, en forma de ternura. Compañeros, la comunidad organizada donde cada uno de nosotros tiene un rol es posible. Y es posible porque lo sabemos hacer, es posible porque lo sabemos construir y es posible porque tenemos entre nosotros compañeros que nos enorgullecen, como es el compañero Axel Kicillof. Así que lo escuchamos y vamos para adelante, compañeros, con Néstor en el corazón, como Cristina como guía, con las madres al lado nuestro, con los estudiantes, los obreros, los sindicatos, los organismos de derechos humanos, todos y cada uno de nosotros a construir esa alternativa para que el año 2019 nos encuentre como
quiero mucho. Bueno, en una época de empresarios devenidos a políticos, sin ningún tipo de trayectoria en la preocupación por su pueblo, por las necesidades, es un orgullo tener a dos compañeros que toda la vida militaron. Digamos, recién hacía el recorrido Fernanda y el de Axel, por lo que uno conoce y sabe también, ha sido una militancia del secundario, de la universidad y conduciendo los destinos de nuestra patria. Y me animo a decir, y no sé si hay alguien que se anime a desmentir, que creo que en la historia, al menos hasta ahora, veremos en las próximas gestiones que nos toquen, no ha habido ministro de Economía más reconocido ni querido por su pueblo. Y ese orgullo no es por ser buena persona, por ser simpático, tampoco por ser fácil, sino por haber pensado en las necesidades de su pueblo, por haberse formado y por haber sembrado un proyecto económico que dé respuesta a las necesidades de cada uno. Yo recuerdo, perdonen lo anecdótico, pero dejaron la conducción del Centro de Estudiantes de Económicas de la UBA con superávit, digamos. Son compañeros que se preocupan, que cuidan y que lamentablemente dejan sembrado para los que vienen atrás, que muchas veces vuelven a saquear. Así que es un orgullo poder estar presentando al mejor ministro de Economía que conocí, que hemos conocido la mayoría de los que estamos acá, Axel Kicillof. Primero, muchísimas gracias a Fernanda, al compañero vicerrector, a los compañeros acá de Marne que hace rato vienen insistiendo, a Puto Moreno, que me viene acompañando en algunas de estas incursiones, pero lo primero que quería decir es que afuera dicen que hay cientos de personas que están escuchando. Cuando terminemos vamos a estar ahí con Fernando y con todos saludándolos a los que están afuera que no llegaron a entrar y que nos acompañen hoy. Recordaba hoy que Mar del Plata fue uno de los primeros lugares en donde estuve en 2016. 2016, ¿se acordarán? Hoy recapitulábamos, era mayo, que fue en el Roxy. Mayo en el Roxy. En el Roxy, bueno. La primera vez que estuve en un teatro, por suerte estuvo lleno. No, pero sí, también gente afuera, la verdad que estuvimos en un teatro, después estuvimos en la calle, ahí San Luis y San Martín, en una esquina paradigmática, hablando al aire libre. Hoy estamos en una deuda pendiente que tenía también, que era venir a la universidad, venir al aula magna, estar acompañado por las autoridades. Hoy acá yo creo que nos falta hacer una charla en la playa y estamos cubiertos todos los escenarios, ahora faltan algunos para Mar del Plata, pero quiero agradecerle de nuevo a Mar del Plata, de nuevo un montón de gente escuchando, de nuevo un montón de gente, porque yo sé, podría tomarlo como una cuestión personal, pero sé que cada uno de ustedes está acá militando, está acá por una inquietud, está acá para intercambiar, para dialogar y para también en momentos complejos del país, en momentos complejos de la militancia, en las vidas personales, porque siempre hace bien reconocerse como parte de un colectivo. Sabemos que este gobierno trata de sembrar individualismo, trata de sembrar egoísmo, trata de convencer a todos de sálvese quien pueda. Nosotros en ese marco seguimos apostando por lo colectivo, seguimos apostando por la militancia, seguimos apostando también por la solidaridad. En épocas neoliberales no hay que olvidarse nunca, y el ejemplo más grande son las madres de Plaza de Mayo, las madres de todos nosotros.
porque nos van a querer convencer de que nuestro país tiene que abrirse al mundo, entrar al mundo, arrodillándose ante los poderosos. Nosotros ante eso le decimos que no creemos en un país arrodillado, no creemos en un país sin orgullo, y hoy más que nunca vamos a repetir que la patria, nuestra patria es el otro, y nuestra patria nunca, porque todas esas son las palabras. Y con esto quería empezar un poco con el tema de la charla. Tengo varias cosas que decir, voy a tratar de hacerlo en un tiempo razonable, pero entre esas varias cosas que tengo para decir, sobre todo porque me sorprende Fernanda con uno de los textos económicos más importantes probablemente escritos en la historia argentina, que es esa carta a la Junta que publicó y que conocimos póstuma, post-mortem, de Rodolfo Walsh. Yo creo que hay pocos textos económicos más profundos, más sintéticos, y una profunda envidia también, porque quién pudiera, como hacía Walsh, hablar de esas cifras, de tantos números, con esa poesía, porque también está eso, hay que aprender a comunicar, hay que aprender a decir las cosas llegándole a la gente, es un trabajo de todos los días, y tenemos ese maravilloso ejemplo. Lamentablemente los números son otros. Me preguntaba Fernanda si yo estaba viendo, si se había equivocado en las cifras, no sé, era una especie de test que me hizo recién, si estaba atento. Las cifras son otras, pero los rubros son los mismos. Los resultados, los indicadores, los puntos centrales son exactamente los mismos. Tendríamos que reemplazar los números, y lamentablemente esa carta a la Junta se podría leer hoy y llamarla carta a Macri. Casi me sale algo, voy a llamarlo por su apellido, carta al ingeniero Mauricio Macri, y punto por punto podríamos ver cómo se reproducen los dolores, cómo se reproducen los sufrimientos, cómo se reproducen los ítems, porque vine acá para decir que el neoliberalismo es muchas cosas, y yo desde el terreno de la economía, en aquel momento, recuerdo en 2016, y lo voy a decir no para darme la corte, porque todos ustedes también estuvieron ahí, también acompañaron este acto, pero también hicieron sus propios actos de militancia, y tampoco bajaron los brazos. Yo me acuerdo en ese teatro, me acuerdo que en ese momento dije, lo pueden chequear, pero me lo acuerdo, que lo primero que hice cuando vi ese teatro colmado, una enorme sorpresa, y recién me manda mi compañera que está allá en Buenos Aires un tuit de alguien que pone, decían que el kirchnerismo está muerto, y sacaba una foto a la cola que todos ustedes armaron. Para venir acá un miércoles a la noche a escucharme a mí, pero compartir todos nosotros y a poder dialogar entre todos nosotros. Pero me acuerdo que en ese momento yo dije algo así, abrí diciendo que esperaban vernos después de la derrota de 2015, esperaban vernos con los brazos caídos, desilusionados, descorazonados, peleados entre nosotros, odiándonos entre nosotros, o como habían llenado esas cabezas a través de los medios de comunicación durante tanto tiempo, machacado, mentido, con que la militancia política era un fenómeno de billetera y de chequera, con que los que iban por el choripán, o iban porque eran funcionarios. No tengo choripán, era la noticia que tenía que dar. No hay choripán. Y dije en ese momento, esperaban vernos muertos, acabados, terminados, desilusionados, divididos, peleados. Hay 2019 Yo quiero decir que nuestro espacio político
Y Mar del Plata, allá en mayo del 2016, estaba gritando también ¡ay 2019! También en ese momento estábamos trabajando desde aquel entonces, día con día, porque que hay 2019 no es un milagro que va a ocurrir. No es algo que va a pasar espontáneamente, ni va a pasar a través de una componente electoral, de un armado de listas, de ciertos dirigentes mojigatos, indecisos, tibios, ¿cómo llamarlo? Siendo respetuoso, ¿cómo llamarlo con cariño? No va a pasar porque muchísimos se despierten de un largo sueño o se les ocurra y entonces nos juntamos todos. Yo lo que quiero decir a quien quiera construir la unidad para tener una alternativa electoral en 2019, que no esperen que armemos la lista. La construcción del 2019 empieza ahora, empieza en todo el país, empieza en la calle. Y no me vengan a joder con que si las paso, no las paso, la interna o la encuesta. Para que haya un 2019 hay que empezar a caminar ahora. Había que empezar a caminar en el 2016. Y el que no se animó, el que se asustó, el que dudó, el que no quiso, el que especuló, bienvenido. Pero se acabó el tiempo. Es ahora y es hoy. ¿Y por qué están varias visitas a Mar del Plata? Todos se preguntaban qué hace Axel recorriendo el país, recorriendo diferentes lugares. Y la verdad que teniendo la posición que me tocó tener, teniendo la confianza que me dio Cristina para ocupar esa posición, ¿qué más íbamos a hacer todos nosotros que no parar un segundo militar? Que hacer de cada uno desde su lugar, cada uno desde su posición, cada uno desde donde más sirve y donde más rinde, eso que siempre hicimos, como decía el compañero. Militar para parar al neoliberalismo. En los 90 que recordaba Fernanda, era parar al neoliberalismo, era resistir, pero la verdad es que varias dudas. Yo de esto hablé algunas veces porque a mí me tocó militar en toda esa época, bueno, con las madres acá. ¿Qué podemos decir de épocas oscuras? Como dijo el compañero Correa, el largo invierno, la larga noche, neoliberal, bien, pero en ese entonces había una diferencia, había varias, pero una grande era que la verdad es que militábamos para terminar con el neoliberalismo, pero no teníamos tan claro qué era lo que queríamos poner en vez del neoliberalismo. Y no teníamos tan claro si eso era posible. Yo me acuerdo de haber ido ahí al Foro Social Mundial en el año 2001. En Porto Alegre, donde se reunían varios militantes, varios dirigentes latinoamericanos y más que eso, que estaban en la vereda opuesta al neoliberalismo, y la frase era: otro mundo es posible. Otro mundo es posible. Pero todavía se planteaba eso en el terreno de la utopía. Esa historia es muy larga, es una historia de conciencias que habían sido moldeadas después de los 90, después de lo que significó para el neoliberalismo esa idea de que había un pensamiento único, de que se había caído el muro y entonces la Guerra Fría y todas las alternativas se habían terminado, no porque la alternativa nuestra fuera la Unión Soviética, sino simplemente porque había un solo modelo, había una sola trayectoria, había una sola dirección, había un solo objetivo, y era eso. Habían ganado, el mundo era neoliberal y era neoliberal para siempre. Yo me preguntaba en ese momento, cuando algunos decían otro mundo es posible, si nos estaban diciendo que para tener una cosa distinta al neoliberalismo había que irse del planeta Tierra, se quedaba en otro mundo, ¿no? Si había que buscarlo en otro planeta. Y me parece que una de las grandes diferencias que tenemos ahora con respecto a lo que fue la resistencia al neoliberalismo en los 90 es que sabemos
que para encontrar otro mundo, para encontrar otra realidad, para encontrar otro tipo de gobierno, otro tipo de construcción, no hay que irse a Marte, ni a Venus, ni afuera del sistema solar. Que nosotros, en países como la Argentina, en Latinoamérica, no estamos trabajando por una utopía que no sabemos cuál es. Estamos trabajando por un modelo que es posible, que es viable, que requerirá ajustes, que requerirá cambios, que se somete a diferentes tiempos históricos, a diferentes realidades. Pero la verdad es que una de las cosas más grandes que tenemos es que no estamos construyendo, como decía Néstor, y que en aquel momento parecía, vengo a proponerles un sueño. En aquel momento parecía un sueño. Hoy sabemos que lo que tenemos que hacer es construir un modelo nacional, popular y democrático, y que eso es posible. Y que eso es una realidad. Y que eso tiene montones de requisitos y precondiciones. Pero no es un sueño trasnochado, ni una utopía imposible. Que es algo que se puede hacer, que se puede construir. Eso sí, requiere un montón de laburo, un montón de esfuerzo, un montón de sacrificio. Lo tenemos ahí a Néstor, que dio la vida por eso. La tenemos a Cristina, que pasó todas las situaciones que pasó y los ataques que pasó, y sin embargo, hasta ahora, militando al lado nuestro. Y yo me acuerdo ahí en Roxy, no quiero volver sobre eso, ni quiero volver a la plaza después, pero no quiero tampoco olvidarme, porque se ha vuelto vertiginoso el paso del tiempo. Y es uno de los efectos que genera el neoliberalismo. Tan rápido pasan las cosas, tanto bombardeo hay de presente, de noticias, de discusión, que se va dibujando el proceso histórico, ¿no? Y que a uno le cuesta dar con la trayectoria, dar con la narración de lo que viene pasando, de la verdad de no las evidentes, las obvias y la que dice el diario, las efímeras, sino los procesos importantes, que muchas veces son más lentos, están ocultos, pero que son los determinantes de una época histórica. Y yo me acuerdo que en Roxy, una de las cuestiones que a mí me llamaba más la atención, porque era mayo, lo que más me llamaba la atención probablemente en nuestra derrota electoral, entre tantas cosas que se pueden analizar y que vamos a estar analizando por años, por décadas, que va a ser una cuestión de libro de historia. Como todos saben, la historia no es un hecho objetivo. La historia también es una construcción política. La historia también es una disputa política. Eso de que la historia la escriben los que ganan, tiene que ver con una idea muy clara y muy obvia, que es que obviamente hoy los libros que veíamos que andaba repartiendo Macri de historia decían una cosa que era enojosa, pero que nos muestra y nos actualiza un problema central. Que es que hoy, a pesar de tanto bombardeo, a pesar de tanta manipulación, hoy y acá también tenemos que escribir nuestra historia. No tenemos que dejar que de nuevo crean que nos robaron nuestra historia. Y esto es fundamental. Y yo lo decía en base a la campaña electoral del PRO. Lo decía porque es algo que a mí, y he hablado bastante de esto porque a mí me resulta realmente sorprendente y extraordinario. Y vuelvo corto sobre esto porque ya lo hemos charlado y estará por ahí por YouTube si alguien quiere verlo, pero está intacto lo que pienso. Me parece que nos hicieron creer que la nueva política consistía en usar instrumentos de comunicación y manipulación, el llamado marketing político, que teníamos que usar, que ellos lo habían usado y era exitoso, y que nosotros teníamos que apelar al marketing político, y que si no, lo nuestro era viejo, era antiguo, estaba pasado de moda, era anacrónico y además no servía y no era eficiente. Y yo la verdad que de ese tiempo a esta parte estoy cada vez más convencido que teníamos la razón entonces. El marketing político, como gana las elecciones Macri, tiene que ver con muchísimos factores. Nosotros podemos pasarnos haciendo el balance, la discusión, la autocrítica, que a algunos no les gustará,
el candidato que había, que a otros no les gustará cómo nosotros desde el gobierno actuamos con el candidato, a otros no les gustará determinada, que hicimos paso en la provincia, otros que no hicimos paso en la nación. Podemos discutir 300 años que sacamos el impuesto, que no sacamos el impuesto a las ganancias, que hicimos tal cosa con las retenciones. Podemos especular sobre montones de cosas que hicimos nosotros. Ahora, yo cada vez estoy más convencido de que si una clave hay para entender lo que pasó en 2015 es que Macri ganó las elecciones mintiendo, con un aparato formidable para mentir, para engañar y para estafar. Y en aquel momento, compañeros, esa mentira, develar esa mentira, disputar esa mentira, era complejo, complicado, arduo. Uno estaba ahí desgañitándose con que la política económica, pero recuerdo porque no me lo voy a sacar de la cabeza porque los tengo clavados como flechas. A todos y cada uno de los eslogans con los que Macri ganó esas elecciones. Podemos vivir mejor, la revolución de la alegría, la pobreza cero, el 82% móvil, hablábamos hoy con los jubilados, vamos a sacar ganancias, nadie va a perder ningún derecho, todo lo que tiene lo van a tener, la inflación se soluciona enseguida. Miren, todas y cada una de esas mentiras. Pero fíjense, si yo me paro acá en una mesa y me pongo a decir en el 19 voy a poner la inflación en cero, la pobreza en cero, voy a tener ahí una batería de analistas, de sabios, de medios de comunicación, de organismos internacionales, diciendo: este tipo desbarrancó, se volvió loco. Miren la boludez que está diciendo. Por eso la mentira de Macri no es la mentira de Macri. No era un loco con un megáfono en Plaza 11 tratando de convencer a la gente del fin del mundo o del comienzo de la alegría para el caso y del paraíso si lo votaban. Fue un dispositivo idénticamente igual al dispositivo que montaron en toda América Latina, parecido a un dispositivo que han montado en varios países de Europa. Es decir, esta es la maquinaria neoliberal que además la estafa electoral que monta Macri no empieza en la campaña de 2015. Consiste en un hecho permanente, en un trabajo riguroso y meticuloso para ir erosionando, para ir instalando, para ir desprestigiando todas y cada una de las medidas que tomaba en la Argentina el gobierno popular, primero de Néstor, después de Cristina. Fue un aparato, un instrumento mediático, judicial, político, tremendamente sofisticado, afinado, científicamente. El otro día les recomiendo leer alguna, cualquiera, salió una entrevista el otro día sobre este tema de Cambridge Analytica. ¿Lo escucharon? Unos tipos que se dedicaban de una manera tremendamente sofisticada y carísima, ponían un montón de guita para mentir de manera individualizada, customizada, ¿no? No solo decían mentiras, sino que a cada uno le decían la mentira más efectiva y decían: bueno, nos fijábamos, si un tipo estaba en las teorías conspirativas, que bueno, que lo querían cagar con tal cosa, entonces le íbamos con una conspiración. Si al tipo le gustaba ir de viaje, le íbamos con que le íbamos a dar viaje. Si al tipo le preocupaba los derechos humanos, le decíamos que el candidato, a pesar de lo que decían, estaba preocupado por los derechos humanos. Si al tipo le preocupaba el delito, le decíamos que íbamos a terminar con el delito. Es decir, es la personalización de la mentira. Eso es el marketing político. Yo les quiero decir que habrá sido muy efectivo.
que con eso se podrá ganar elecciones. Pero les quiero dejar mi compromiso de que nunca en la vida vamos a apelar a la mentira como un método político. No es para nosotros, compañeros. No se dejen decir. Átense al mástil antes de pensar que un lugar bárbaro nos va a servir a nosotros para ganar una elección. No lo vamos a hacer. Porque dándole una vuelta de tuerca, fíjense, nuestro sistema democrático, democracia, el gobierno del pueblo. Pero, dice nuestra Constitución, que no gobierna el pueblo, ni delibera de manera permanente, sino que, para simplificarlo, gobierna a través de sus representantes. Esos representantes se eligen cada 2 años, pero en esa elección, en esa votación que ocurrió en el 15, que ocurrió en el 17, no se agota el hecho democrático. Con que haya una elección no alcanza para que estemos ante una democracia. Se ha discutido mucho sobre la nueva derecha, moderna, democrática. A mí me da que si cuando uno va a votar un candidato para que lo represente, y ese candidato promete A, B, C, D y Z, y después cuando llega al gobierno hace exactamente lo contrario, porque uno podría decir, está bien, le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar a cualquiera, estamos en política, yo puedo prometer algo, puedo querer hacerlo, puedo después encontrarme en unas circunstancias que me imponen restricciones. Dice por ahí un pensador, los hombres hacen su historia, pero no deciden las condiciones en las que las hacen, así que uno puede ir de buena fe, de buena voluntad, prometer, ofrecer, comprometerse, hacer esto, aquello y aquello, y después que no salga. Eso le podemos dar un margen de error. Lo que no es democrático, y se lo digo al señor Mauricio Macri y se lo digo a la señora María Eugenia Vidal, es deliberadamente mentir para conseguir el voto. Eso no es democracia. Sabían, conocían y se equivocaron y les salió mal. Vinieron a hacer otra cosa. Y eso es lo que planteábamos ahí en Roxy. Que no era ni la revolución de la alegría, ni el podemos vivir mejor, que venían a aplicar un programa neoliberal. Y ahí en el Roxy, yo le decía, bueno, pero un programa neoliberal, ¿qué querrá decir neoliberalismo? ¿Con qué se come? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Cómo se agarra? Y entonces teníamos que explicar de qué se trataba un modelo neoliberal, porque estábamos a mayo y complicaba en ese entonces explicar que Macri había dicho una cosa, pero estaba... Incluso me acuerdo que varios compañeros tenían la duda de qué iba a hacer. De qué iba a hacer Macri, a ver si hacía lo que había prometido. Y yo les decía, a ver si lograba todo eso que había prometido. Bajar a cero la pobreza, mejorar los salarios, a las economías regionales. A ver si lo podía hacer. Yo les decía que no. Que los que somos economistas conocemos muy bien a Melconian, a Sturzenegger, a Pratt Gay, a los sectores económicos que estaban atrás de la candidatura de Mauricio Macri y no venían por la revolución de la alegría para todos, venían por la revolución de la alegría para ellos solos, venían por la revolución de la alegría para los ricos, venían por la revolución de la alegría para la timba, venían por una revolución de la alegría que significaba básicamente aplicar un proyecto neoliberal, llevar adelante una política neoliberal. Y en aquel entonces había que explicarlo, Quiero decirle, compañeros y compañeras, quiero decirle a los marplatenses que hoy estamos en condiciones 100 veces mejores para ir a denunciar la enorme mentira, la mascarada, la estafa electoral
que representa Mauricio Macri. Tenemos que ir a decir que esto y así no se está respetando el contenido de la democracia, no se está llevando adelante un programa para todos, se está aplicando una política que es una política que poco tiene que ver con lo que prometieron en el 15. Y me permito decir, porque ya hablé varias veces del 15, ya hablé del neoliberalismo, ya dijimos que, claro, en ese momento había que explicarlo. Y algunos me decían, no, esto no es neoliberalismo, es muy distinto, tiene matices. Miren, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Que un tiempo después, el que vino a desnudar y desenmascarar la política que se estaba llevando Macri adelante fue ni más ni menos que Cavallo. Vino Cavallo, dijo, este es mi programa, estos son mis colaboradores, este es mi proyecto. Así que la verdad, a partir de ese momento, podemos descansar en las explicaciones y ese proyecto neoliberal que consiste en pocos puntos. Y lamentablemente, porque también me decían, no, pero vos estás diciendo que esto es la dictadura en materia económica, en materia política. Bueno, la verdad que ninguna época histórica es igual a la otra. No se repite la historia igual. Pero que hay continuidad, que hay dos modelos de país y que este es el modelo que gobierna para la minoría, no hay absolutamente ninguna duda. No hay absolutamente ninguna duda. Porque además son las mismas políticas económicas. Son las mismas políticas económicas. Podemos hablar de profundidad, podemos ver acá en la carta de Walsh qué número se reemplaza por qué número, pero las políticas y los resultados son los mismos. Porque no podía ser de otra manera. Y hoy lo hablamos con los comerciantes, y hoy lo hablamos con los sindicatos. El neoliberalismo no es chino básico, no es una fórmula en el pizarrón. El neoliberalismo es ni más ni menos que ajustar los gastos del Estado, o sea, el sistema de prestaciones, y dicho en nuestro lenguaje, el neoliberalismo es robar y afanar derechos. Por eso la tenemos a Vidal cerrando escuelas. Por eso la tenemos a Vidal sacando remedios. Porque además, que le quede claro a todo el mundo, Vidal es el brazo ejecutor de la política económica de Macri. Como le gusta decir al punto, Vidal, en el distrito industrial más importante, en el distrito más grande y con mayores problemas sociales, es Macri. Vidal es Macri. Cualquiera que no entienda esto está absolutamente comprendido. Pero les quiero decir por qué, a pesar de como hablábamos con los empresarios, es sacar derechos, es achicar el Estado, es bajar la educación, bajar los gastos de salud, bajar las prestaciones sociales, terminar con derechos. Es eso, con el imperativo del ajuste presupuestario que el gobierno de Macri empezó a plantear desde un principio. Dijo el gobierno de Cristina, el ministro Kicillof, tenían el déficit fiscal más grande de la historia, más grande de la humanidad, más grande del mundo. Bueno, miren, no me voy a poner a discutir el número. Lo único que puedo decir es que Macri hizo magia porque el ajuste lo hizo. Y el déficit es todavía mayor que lo que era en 2015 con la administración de Cristina. Ni eso puede hacer el neoliberalismo infame, ni siquiera conseguir eso, y es por motivos económicos. Ha bajado el gasto. Por eso a los compañeros y compañeras es fácil explicarlo. Cada vez va a haber menos salud pública, cada vez va a haber menos educación, cada vez va a haber menos ciencia y tecnología, cada vez va a haber menos universidad, cada vez va a haber menos ARSAT, cada vez va a haber menos escuelas construidas, cada vez va a haber menos becarios del CONICET, cada vez va a haber menos INTI. ¿Por qué la lógica del ajuste neoliberal? Se hizo durante el gobierno de la dictadura, se hizo en los 90, lo está haciendo Macri de nuevo. A su ritmo, a su modo, con sus mentiras, pero lo está haciendo de nuevo. De la misma manera que nos decían hoy los empresarios que volvieron a abrir las importaciones.
de la misma manera que volvió la timba y la especulación financiera en una dimensión que ustedes ni se imaginan. Esto de la LEVAR, de la deuda externa, de la tasa de interés, se llama carry trade, la bicicleta financiera en inglés, pero básicamente Argentina rápidamente ha empezado a batir récords. Estos elementos, la especulación financiera, la apertura importadora, la reducción de las prestaciones del Estado y por último, un tema central para sintetizar, la reducción de salarios, de jubilaciones. Esto también es un elemento constitutivo del neoliberalismo. Es un elemento constitutivo del neoliberalismo. Y ahí lo tenemos a Macri ejecutando estas políticas. No son otras, no está haciendo otra cosa. No hay más discusión. No hay más discusión. ¿Cuál es la diferencia? Hay varias, pero una central es que Macri vino a llevar adelante el proyecto neoliberal, pero lo lleva de manera mentirosa y vergonzante. Ha habido gobiernos neoliberales que rompían una silla industria nacional y decían que había que romperla porque la industria nacional era un desastre, era peor y que había que importar. Hubo gobiernos que vinieron a decir que había que reducir los salarios con todas las letras porque la Argentina no era competitiva, entonces que venían a bajar los salarios. Hubo gobiernos que vinieron a bajar las prestaciones y los derechos de salud, de educación, diciendo achicar el Estado es agrandar la nación, y lo decían frontalmente. La particularidad del gobierno de Macri es que ganó la elección mintiendo y ahora pretende gobernar mintiendo. No se hace cargo de sus políticas, las oculta y las esconde, y no se hace cargo de sus consecuencias. Por eso pasamos una primera etapa donde Macri ya no habló más de la revolución de la alegría, donde Macri ya no habló más del podemos vivir mejor, y empezó a ver que los efectos devastadores que en 2016 tuvieron su devaluación, su tarifazo, su apertura importadora, su endeudamiento, que todos esos efectos empezó a ver que eran inocultables. Entonces, ¿qué hizo? Lo reconoció, pero le echó la culpa al gobierno anterior. Eso fue, pero hay que tomárselo muy en serio, porque fue un giro discursivo. Y es importante para la militancia, y es importante para la discusión, y es importante para los compañeros. Porque es un giro discursivo, que además nos da la razón. Macri prometió el oro y el moro en 2016, cuando fue a las elecciones de 2015, que iba a andar todo bárbaro. Empezó a verse el resultado de su política económica, reconoce que va mal, pero le echa la culpa a otro. No es un invento de Macri, No es un invento de Macri. Lo han hecho en todos los países, lo ha hecho el neoliberalismo en Europa. Fíjense, pasamos del podemos vivir mejor al vivíamos demasiado bien. Que yo sepa, para aquellos que le picotea la cabeza y se lo creen, habría que marcarle el pequeño detalle de que podemos vivir mejor y vivíamos demasiado bien. No son contradictorios, son los contrarios. Podemos vivir mejor es que estamos acá y vamos a estar acá. Vivíamos demasiado bien es que nunca más en la vida vamos a llegar ahí donde estábamos. Ese camino y con ese aparato comunicacional trabajó Macri, como decía Fernanda, para hacerle sentir culpa al que se iba de vacaciones, al que tenía un laburo seguro, al que se podía comprar un auto, una moto, un celular. Cada tanto los traiciona el inconsciente, dicen que eso era una fantasía. Es lo mismo, yo compañeros y compañeras fui a España después de la crisis 2008-2010 y estaban todos con hay que pagar la fiesta. Los estaban esquilmando. ¿Y saben cuál era mi respuesta? La fiesta no fue de ustedes, la fiesta fue de los bancos. Que la paguen los bancos entonces la fiesta, que son ellos. Y así fuimos al 2016. Entonces en el 2016
el discurso de Macri fue, está bien, no se puede todo eso. ¿Por qué el mejor equipo de los últimos 50 años, tan vivos, tan serios, tan inteligentes, tan formados, tan de country, tan de Newman que eran? ¿Por qué? ¿Por qué durante 12 años se pasaron diciendo que nosotros hacíamos las cosas de una forma que parecía? Me acuerdo que a nosotros nos trataron de decir eso también, fue genial. Fue genial. Decían que en nuestro gobierno hubo una crisis asintomática. Usted, señor, está tremendamente enfermo, pero nunca se va a dar cuenta, ¿eh? Fue un invento, esas genialidades. Creo que solamente superado por el crecimiento invisible. De la crisis asintomática en 2016 dijo que había una pesada herencia, que nunca la había visto, que nunca había dicho que le iba a impedir lograr las maravillas que prometía. Así que hablaba del pasado, hablaba del porvenir, precioso, esplendoroso que nos esperaba, que fue tomando también el lenguaje durambarbesco varios nombres. Se llamó primero segundo semestre. El futuro aventuroso después se llamó lluvia de inversiones. Más adelante se llamó brotes verdes. No llegó nunca. No llegó. La luz al final del túnel. 2000 kilómetros de túnel había, se llegaron a decir. Y hace acordar todo eso a los neoliberales menos tuneados, menos maquillados, menos coachados que tuvimos en el país cuando decían estamos mal, pero vamos bien. ¿Sabe qué? A Macri le recomiendo que queme todo eso, deje de pagarle una fortuna con nuestra guita de una barba y diga las mismas frases que ya se acuñaron en la Argentina. Que diga lo que piensa, que diga lo que es, que se asuma, que se reconozca, que salga ahí del closet, no sé dónde está escondido, que se haga cargo, es neoliberal, viene a aplicar ese proyecto, no es vamos a estar mejor, porque el neoliberalismo no nos lleva al cielo, sino al infierno, compañeros. Yo, cuando empezó a hablar de la pesada herencia, la verdad es que festejé. La verdad es que festejé. Porque obviamente era algo negativo, que nos trataban de desligar, que nos trataban de tirar, pero por lo menos empezaba a reconocer que la cosa andaba mal. Y en eso anduvo todo el 2016. Pero quiero decirles que el 2017 fue ligeramente distinto. El 2017 fue un año distinto, fue un año electoral. Fue un año electoral. Macri va a las elecciones con este discurso no le sirve, no le alcanza, y entonces su oposición, el peronismo, Movimiento Nacional y Popular, el kirchnerismo, que estaba terminado, que se había ido repudiado, que como le gusta decir es el pasado y nadie quiere, los argentinos no queremos más eso. Bueno, en las PASO de 2017 recibió una cachetada de realidad cuando pierde las elecciones en la provincia de Buenos Aires gracias a la militancia en las PASO, nada más ni nada menos con Cristina Fernández de Kirchner, que sin publicidad, sin gobierno, a pulmón, caminando pueblo a pueblo, por las redes sociales, sin nada. Y yo creo que en ese camino, y con las encuestas que ya le daban, que la gente no comía más vidrio, de pesada herencia, de futuro hermoso,
hizo algo que no sé si estaba en los planes. Pero le voy a decir la verdad de lo que pasó en 2017, porque ahora las estadísticas que se están publicando estos días son las de fin de 2017, no 2018. Y la verdad que hizo todo lo contrario a lo que estaba en sus manuales, con salvedades. Yo llamo que la economía del segundo semestre de 2017 fue una economía a la que Macri le dio anabólicos, ¿no? Fíjense, habían devaluado, 2016 bajaron fuerte los salarios, 10 puntos, le robaron a las jubilaciones, cortaron todos los gastos, cortaron los remedios, iba todo para atrás. Y 2017, fíjense, 4 puntos. Nosotros decíamos, no vas a poder pagar la tarifa del gas. Lo dijimos acá. Quiero decir que no fue así. La tarifa del gas se pudo pagar. ¿Pero por qué pudo pagarse? Porque Macri, antes de las elecciones, suspendió los tarifazos y los pasó para después de las elecciones. Mintió de nuevo, engañó de nuevo, estafó de nuevo. Claro, pero fíjense, no solo eso, las paritarias que habían perdido en 2016 las ató con esa famosa cláusula gatillo para que en 2017 llegara a las elecciones sin pérdida de 10 puntos de salario de nuevo. Entonces, ató las paritarias a la inflación, con lo cual no es que recuperó el manotazo que le había metido en el bolsillo a los jubilados, a los laburantes, pero por decir así estabilizó el barco, largó la obra pública, lo vieron acá, toda la provincia, superficial, de detalle, pero largó la obra pública. 2016 había parado todo. Fíjense a qué punto llega la manipulación electoral. Y el cuarto punto es que repartió créditos a troche y moche. Fíjense cuando sale esto, de más o menos 2 millones de créditos a jubilados, a perceptores de asignación, esos créditos suban. Fíjense, se había perdido jubilación, se había perdido salario. A mí, siendo ministro en 2014, me pasó después de la devaluación que hubo una escapada de los precios, ¿se acuerdan? Sí. ¿Y qué hicimos? Les dimos un aumento a los jubilados. Le dimos un aumento a la asignación. Empujamos la paritaria arriba de toda inflación. ¿Qué hizo Macri? Les presta plata. Y después se las quiere cobrar. Son tan amarretes que ni populismo del más barreta pueden hacer. Le prestan la plata. Pero fíjense, compañeros y compañeras, no había terminado y estaban calientes los resultados electorales. Cortó la obra pública, esa misma noche aumentaron la nafta. Venían diciendo, puede aumentar, esperaron para después de las elecciones. Armaron una estafa electoral para llegar a las elecciones con un alivio, con un paliativo de obra, de crédito, con un paliativo de salario, de segundo aumento con nuestra fórmula a los jubilados, que entonces esos meses estuvo por arriba de la inflación. Crédito, acá el Banco Provincia me acuerdo que te daba 1.500 pesos, ¿no? Si ibas a comprar, eso hicieron en 2017. A mí me gusta decir, claro, habrán fundido al Banco Provincia, pero tenían que ganar la elección. Ahora no se preocupen, compañeros y compañeras, no son ni generosos, ni piensan que eso está bien, ni quieren sostenerlo, ni es su programa ni su objetivo. Pusieron guita para ganar la elección. Terminada la elección, se terminó la plata y llegó la factura del gas y ahora vamos a tener un aumento del 40% más las cuotas con las que nos dieron los aumentos del invierno pasado que todavía se están pagando, y vamos a tener el aumento de luz y tuvimos el aumento de los remedios y tuvimos el aumento de las prepagas y largaron de una manera descontrolada el Ministerio del Trabajo en negro, ¿no? De Triaca. Ese ministerio se puso a la cabeza de los despidos.
se puso en la cabeza de los despidos. Ante un despido sufre junto con el empresario que tiene que cerrar. Que yo entiendo que hay gente, incluso compañeros, que tiene una pyme y que le duele. Pero la verdad es que el Ministerio de Trabajo está para proteger el empleo. Es decir que terminada la elección, se acabó el espejismo. A mí me gusta decir que este es un descenso neoliberal que en todo caso tiene pausas. Cuando el gobierno ve en torno a una elección que le conviene poner durante un tiempo en suspenso, nunca devolver lo que se llevó, ¿bien? Nunca devolver lo que se llevó, pero sí ponerlo en suspenso. Y quiero decir, compañeros y compañeras, que ni bien terminó la elección, de nuevo se sacaron la careta y ahí vinieron a denunciar la reforma previsional, la reforma fiscal, la reforma laboral. En enero sacaron ese mega DNU para quedarse con la cuenta sueldo. Bueno, podría detallar cada uno de los puntos, pero es como que le soltaron la cadena y le sacaron el bozal y salieron con la política económica de nuevo a lastimar, a golpear y a perjudicar a nuestro pueblo. Y ahí están. Pero créanme, no es que esto pase inadvertido. No es que lo pueden hacer una vez y de nuevo otra vez y nadie se va a dar cuenta. Yo quiero poner el eje sobre que ahí estaban en el Centro Cultural Kirchner anunciando las reformas, diciendo que la sociedad le había dado un cheque en blanco. Pero ¿saben qué? Cuando trataron de pasar la reforma previsional, cuando le manotearon la plata a los jubilados, no juntaban la mayoría y tuvieron un cacerolazo en la ciudad de Buenos Aires. Y a partir de ese momento empezaron a ver fantasmas por todos lados. Que el cacerolazo eran los kirchneristas, que los sindicatos eran los kirchneristas, que el descontento en las canchas eran los kirchneristas, que todo lo que les pasa eran los kirchneristas. ¿Saben qué? Ojalá pudiéramos decir que tenemos una militancia organizada de la magnitud del descontento que está generando en su propia base electoral el señor Mauricio Macri y la señora María Eugenia Vidal, que tienen el descontento porque no paran de golpear a nuestro pueblo. Hubo cambios porque pusieron quinta y tomaron de nuevo la vía del ajuste. Pero se encontraron con ese cacerolazo, con grandes movilizaciones. Ahora hace poco, con ese 24 de marzo, de nuevo colmado, se encontraron con un pueblo de pie. Y se encontraron con que cada vez más sectores, de aquellos que le creyeron las promesas, que ante el pequeño alivio de 2017 dijeron, ah, bueno, sí, llegó el final del túnel, y que le respondieron de nuevo con un golpe, de nuevo con más medidas antipopulares, de nuevo con medidas contra los trabajadores, contra los jubilados. Es decir, que está en su naturaleza, va para ahí, ese es su rumbo. Pero vengo a decir que si Macri está en el gobierno, no es por una cuestión de ambición personal, está para llevar adelante un proyecto de país. Y ese proyecto de país no le perdona, ni le tiene paciencia, también le pide y le exige. Para eso vino el Fondo Monetario acá. Por eso ha puesto en su propio gabinete a los sectores que deberían controlar. Por eso armó un gobierno de corporaciones que son las grandes corporaciones, la gran mayoría ni nacionales, ni pequeñas, ni industriales. Tiene los bancos, tiene a las petroleras, tiene a la sociedad rural, no tiene a las pymes, no tiene a los pequeños productores, no tiene a las economías regionales. Vienen a hacer algo, tienen un objetivo, tienen una misión. Y cada vez más argentinos, cada vez más
ciudadanos, cada vez mayores sectores y distintos sectores de la sociedad van cayendo a la cuenta de que esto es una estafa, de que esto no es verdad, de que lo que prometen no se cumple, de lo que dicen ser, de que lo que dicen ser no son. Por eso, compañeros y compañeras, por eso marplatenses, no tengan duda que ese modelo económico que vienen a aplicar cada vez va a tener más víctimas, y cada vez esas víctimas van a comprar menos el discurso con el que tratan de confundirlas, con el que tratan de marearlas, con el que tratan de echarle la culpa a otro. Y eso es lo que estamos presenciando hoy. Por eso también, como decía Fernanda, y lo quiero decir con todas las letras, porque tiene que ver con la cuestión de la política y de la unidad. Por eso también hay varios dirigentes que estaban del lado de la gobernabilidad, que estaban en la ancha avenida del medio, que no se animaban con todas las letras a criticarlo a Macri. Y yo siempre lo he dicho, porque lo he dicho acá, cada dirigente tiene que tomar una decisión. No me pidan a mí que lo juzgue, no nos pidan a nosotros que seamos los que le ponemos adjetivos y epítetos. Eso lo va a juzgar la gente, eso lo va a juzgar a la gente. Y bienvenido que si no se habían dado cuenta, bienvenido que se habían dudado, bienvenido que si puede ser, algunos lo habían amenazado y había tenido miedo, bienvenido que si alguno en algún otro momento había especulado, bienvenido con los brazos abiertos, que vengan a formar parte de la oposición al lado del pueblo. Bienvenidos todos los dirigentes, que se pongan de pie y que se banquen lo que tengan que bancarse para representar lo que dicen representar. La unidad la vamos a construir con todos los que estén dispuestos, en el momento que juzguen oportuno. Cuanto antes mejor, les digo, se acaba el tiempo, pero cuanto antes mejor. Pero están bienvenidos, tienen que acompañarnos, tienen que estar al lado de su gente. Yo creo que cualquier dirigente que tenga una responsabilidad territorial, que tenga una responsabilidad de base, no esos que votan en el Parlamento cualquier cosa y después rinden cuentas en TN, en algún estudio de televisión. Cualquiera que tiene que volver a la fábrica, a su provincia, a su sector, cualquiera que tiene que volver a la universidad, que tiene que hablar con los científicos, cualquiera de ellos va a terminar estando de nuestro lado, o se va a tener que ir, y se va a tener que retirar. Porque los que nos están pidiendo que lo representemos son los sectores sociales que están negando el rigor del neoliberalismo. No es una cuestión de la conciencia de los dirigentes únicamente, es una cuestión de representar al pueblo, de representar a los trabajadores, de hacer caso a nuestras banderas históricas y de llevar adelante una política consistente con lo que uno piensa. Decía una diputada, y acá está Puto para desmentirme, acá está Fernanda, yo no quiero votar eso porque mañana los diarios van a decir que nosotros votamos con tal o con cual y nos van a empezar a criticar. Y va a haber que bancarse que los diarios te critiquen, y va a haber que bancarse que la justicia te persigue. El Movimiento Nacional Popular Democrático soportó persecución, cárcel, exilio. Bánquense una tapa de un diario, bánquense una causa judicial, representen a nuestros compañeros y compañeras, representen a la sociedad que lo está pidiendo, se dio cuenta todo el mundo, dense cuenta ustedes que al liberalismo no hay que tenerle paciencia, hay que combatirlo, hay que terminarlo, hay que hacerlo irse de la Argentina. Respetamos la democracia porque los democráticos somos nosotros y vamos a sufrir persecución. Ahí lo tenemos a Lula, ahí lo tenemos a Lula recorriendo el país, ahí lo tenemos tirando tiros. Eso es el neoliberalismo. Tenemos nuestros presos políticos ya, tenemos muertos del neoliberalismo en la Argentina. No es algo que nuestro pueblo tenga que soportar, tenemos que ponernos de pie. Tenemos que convencer hasta el último argentino de que votó una estafa. Tenemos que convencerlo de que no somos esclarecidos,
que vean cómo están, que vean qué les pasa, que recuerden por qué votaron. Hablan de las redes sociales, hablan de internet, hablan de los trolls. Nosotros tenemos la red social más grande de la Argentina y esa red es la militancia y esa red es la organización. Esa es la red social de carne y hueso que va a transformar la Argentina. Esa es nuestra política, con nuestras convicciones, con nuestra bandera, con ustedes, con los militantes en la calle. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. A cambiar Mar del Plata, a cambiar la provincia, a transformar el país de nuevo, a presentar una alternativa de poder que enamore de nuevo a los argentinos con alegría, con fuerza, todos juntos, todos unidos, al lado de nosotros, con humildad, con generosidad. Compañeros, lo sabemos hacer, somos los únicos que podemos hacerlo. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Aguante Néstor, aguante Cristina, aguante Máximo, aguante los compañeros y compañeras que están dando la pelea. Muchas gracias. Compañeras, bueno, che, la verdad que muchísimas gracias. La verdad es que quiero decir que Mar del Plata viene dando un ejemplo de unidad, de trabajo en conjunto. No es de ninguna manera casualidad que haya venido 3 veces acá. Creo que no, en este tiempo anduve por todos lados, no fui 3 veces a ningún lado, solo Mar del Plata, que es donde los trabajadores, la política da un ejemplo de unidad y lo hace no por cualquier cosa. Yo no me quiero ir sin agradecerle profundamente al pueblo de Mar del Plata haber mandado a Checolá de nuevo a la cárcel. Lo consiguieron los vecinos de Mar del Plata, lo disfrutamos todos los argentinos, es donde tienen que estar los genocidas, no pueden andar caminando por la calle. Por eso de nuevo libertad a los presos políticos de Macri, libertad a los presos de Vidal y mucha fuerza, compañeros, mucha fuerza, que de eso se trata, de que no les pinchen el ánimo, de que no bajen los brazos, de que sigan trabajando incansablemente, porque la unidad es una construcción, pero además tiene que tener una identidad, y esa identidad es la identidad del peronismo, es la identidad del kirchnerismo, es la identidad de nuestro movimiento nacional, y el que no esté con eso no está con la unidad. Muchas gracias, compañeros. Aquí estamos. Una foto. Hablan un poquito, gente. Ya sé, ya estoy compartiendo yo. ¿Quién me saca una foto? Acá la mano. Sin arrugas. Sí, sacando todo. Sin arrugas. Compañero, te deja sacar una foto. Hacemos Photoshop. Hace mucho que vivito. Mira, lo tenemos secuestrado acá. Acá lo tenemos con nosotros. Gracias, Alfredo. Escúchame, en nombre de...